Estamos en la Sala de las Verónicas, en Murcia, en una exposición que se inaugura hoy del origen mágico de Xavier Mascaró, que reúne piezas de toda su trayectoria, grupos que dialogan con civilizaciones desde el arte rupestre, con este bisonte que se ha hecho expresamente para la exposición, con las civilizaciones egipcias, las civilizaciones de Khmer, las civilizaciones africanas, los chamanes. Bueno, la obra de Xavier Mascaró aquí, que hay escultura principalmente, pero también pintura, es un diálogo con 30.000 años de historia, porque llega hasta casi Giacometti, que también, bueno, pues era alguien que estaba muy interesado en las civilizaciones antiguas, que es la obra y el lenguaje básico que encontró Xavier, porque Xavier, tú eres pues, ahora básicamente escultor, pero empezaste con la de pintor y luego descubriste la escultura. ¿Cómo fue un poco? Sí, o sea, yo empecé pues a los 13 años, decidí que quería convertirme en artista para dejar una huella de mi paso, de mi presencia, y empecé sobre todo con grabado. Empecé a hacer grabados en mi habitación cuando era pequeño, con ácidos y tal, porque me encantaba, una de las cosas que me encantaba era la intensidad de la línea y la presencia que tenían esas representaciones, y luego empecé a pintar y descubrí progresivamente la escultura, porque al principio no la entendía muy bien, pero vino por un deseo de que esa presencia, que era normalmente proyectada mental en los dibujos o en las pinturas, fuera real, fuera un objeto físico como yo, que soy un objeto físico. Y ahí empezó la escultura para mí. Eso fue hace, pues alrededor del año 92, 91, empecé a producir escultura. Al principio en piezas en yeso que fundía la cera perdida en bronce, y luego descubrí la fundición en hierro, que me pareció un material muy orgánico y potente, y entonces fui explorando las formas de producirlo, y de hecho desarrollé un procedimiento propio porque normalmente se trabaja en fundiciones industriales con procedimientos que intentan evitar que haya cualquier accidente o fallo, cuando yo busco todo lo contrario. Entonces llevé la fundición en hierro a otro terreno, que es el de precisamente este aspecto ancestral y como arqueológico, como si hubiera pasado el tiempo. En realidad viene de que he provocado accidentes para que el hierro se enfriara, no llegara a determinados puntos. Hay un efecto de erosión o de destrucción que normalmente causa el tiempo, que está hecho en el momento de la fundición, un pequeño cataclismo, ¿no? Si se hubiera sido un alma independiente, ¿no? Así como que, porque igual que, ¿sabes? Esta defensa de la artesanía que tú has hecho, también con tu lenguaje, que en cierta forma pues no tiene nada que ver con la abstracción, ¿has sido un poco a contracorriente o simplemente has querido buscar tu lenguaje? Bueno, yo siempre he sido autodidacta, o sea, siempre he aprendido por la prueba de ensayo-error, y pues por suerte ensayé mucho y me equivoqué mucho muy rápido y muy al principio y fui aprendiendo. Y luego pues en realidad esa, como dices, de valoración de la artesanía, o sea, los grandes artistas del pasado en su momento eran considerados grandes artesanos, pero la dimensión artística es un concepto más moderno. Y lo que sí tenían era un conocimiento ancestral de los materiales. O sea, tú ves cualquier pieza hecha en la mina de oro hace 3.000 años y cualquier cosa es maravillosa, y es porque era gente que tenía un conocimiento adquirido a través de generaciones y además que se pasaban la vida haciendo eso. Entonces cualquier pequeña cosa que hacían era mágica, era una especie de comunión con los materiales. Y en mi aproximación a la escultura siempre he intentado entender cuáles son las especificidades de los materiales, qué propiedades tienen. Por ejemplo, el oro tiene una ductilidad tremenda, el hierro una solidez, yo lo llamo un capricho, tiene un temperamento caprichoso que me encanta, como muy efervescente, y el bronce tiene otro. Entonces me gusta entender cuál es el carácter que transmite y cómo se ha utilizado para alterar eso, alterar las formas de producción y llevarlas a mi lenguaje, a mi terreno. Sí, vamos, en esta exposición exacto, hay piezas en hierro, en bronce, en aluminio, también tienes obra incluso en cartón, o sea, hay estudios y también óleos del bisonte que has hecho en cartón. Digo, ya utilizar el cartón ha sido ya el extremo del material. Sí, o sea, realmente, bueno, yo no los considero estudios propiamente dichos. Los estudios propiamente dichos están
en la urna donde hay un cuaderno de bocetos y unos bosquejos, unos garabatos, esos sí son estudios porque son cosas que necesito para producir otra obra. Las que estoy mostrando en cartón aquí son obras o sea, con su carácter propio, que tienen su origen en el confinamiento. Cuando estuve confinado en la pandemia, yo vivo en México y me tocó esa parte en un estudio que tengo en Jalisco, que es un estudio que tiene jardín, que es muy, o sea, muy agradable, pero en el que hago una vida completamente monacal. O sea, estoy encerrado y estaba encerrado ahí, no podía producir esculturas porque estaban las fundiciones cerradas, no había materiales, y me encontré cajas de cartón que tenía y me encantó el aspecto físico de este material, que es fuerte, o sea, tiene una presencia física poderosa, a pesar de ser un material blando, y decidí que quería volver a pintar, que era algo que yo tenía pendiente desde hacía mucho. O sea, cuando uno se mete en la escultura, absorbe mucho. De hecho, a mí me llamó mucho la atención, cuando yo era pintor, había leído en algún libro que Modigliani, el año 2002, digo, perdón, 2000, el año 1912, creo que fue, lo dedicó a la escultura. Y pensé, ¿cómo? Pero si es pintor, ¿cómo va a estar un año sin pintar? Y efectivamente te das cuenta que la escultura te absorbe, te atrapa y te crea una inercia. Es decir, que tienes todo unos procesos que son largos, que nunca se acaban, que uno te lleva a otro. Y entonces yo llevaba mucho tiempo sin volver a esa práctica de la pintura y el dibujo, que era mi origen, y pensé, quiero hacerlo en algún momento, y el confinamiento me obligó a eso. Entonces yo estaba en ese estudio y empecé a hacer una rutina, pues, de levantarme muy temprano, leer un poco, ir al jardín y dibujar del natural las flores del jardín, luego empezar a pintar en esos cartones que me había encontrado, y retomé una práctica, o sea, recuperé algo de mí que había perdido, que es esa práctica diaria del ejercicio, del dibujo, de la pintura, que me encanta. O sea, es algo que es muy mío, y gracias a ese confinamiento lo he recuperado. Sí, describes un poco tu rutina diaria como un ritual, porque a ti te encantan los rituales, que también lo manifiestas en todo lo que haces, ¿no? En toda la obra. Sí, bueno, y sobre todo que cuando estamos en una inercia diaria pues, de cosas que tenemos pendientes, por ejemplo, en los procesos, uno está trabajando en esto y tienes que preparar los moldes, preparar las cajas de fundición que hay que construir para poder fundir. O sea, la escultura te exige muchas actividades paralelas que exigen mucho tiempo, y que, bueno, la gente no es consciente de ello. Por ejemplo, cuando lees los escritos, las cartas de Miguel Ángel, te das cuenta, él explica en un momento dado que está intentando extraer unas columnas creo que es para Santa María de las Flores de Fiori, bueno, la iglesia que estaba haciendo en Florencia. Y entonces escribe que lleva 8 meses construyendo una carretera, o sea, un acceso, para extraer columnas de 16 metros, de las cuales ya ha extraído unas y se le han partido, entonces están construyendo. O sea, tienes una serie de procesos intermedios que nadie sabe, en paralelo, que te absorben mucho tiempo, mucha energía, y que son para poder hacer lo que quieres hacer, ¿no? Sí. Y entonces, en este caso, yo suelo estar a veces en unas inercias de trabajo que me absorben, pero precisamente en mi estudio de Jalisco me retiro de eso. Entonces tengo un tiempo, hago una vida muy solar, ¿no? Cuando se pone el sol, pues ya me retiro. Cuando se levanta me pongo a leer o a dibujar, y creo, y se me ocurren cosas que en la locura del día a día pues no tienes tiempo, ¿no? No te encuentras con ellas. Bueno, pero estás reflexionando todo el día. Decías que o sea, hablas de muchas cosas, hablas de Miguel Ángel, hablas de Modigliani, y tu lenguaje es, en cierta forma, o sea, decías, soy autodidacta, y tu lenguaje lo has encontrado a través de toda la observación que has hecho, a través de todas las grandes civilizaciones y también de los maestros del Renacimiento. Bueno, es como una síntesis la obra de Xavier de toda la cultura de tantísimos siglos. Es que yo creo que es lo que hacemos los artistas, absorbemos lo que se ha hecho antes y reformulamos cosas que se han dicho con nuestras palabras y nuestro lenguaje, porque es lo que se hace en el arte. El arte es una evolución y es como una cadena, y a mí es lo que más me fascina del arte, esa forma, esa capacidad única del arte para conectar existencias separadas por milenios o por siglos, de gente que nunca han coincidido, pero que uno se proyecta en el otro,
retoma lo que dijo y lo dice de otra forma, o añade un guiño a lo que dijo Rembrandt o a lo que hizo alguien un artesano en Egipto. Eso es maravilloso, es como una conversación en el tiempo, en un lapso de milenios, cuando la vida humana tiene una ventana muy corta, ¿no? Sí, el tiempo es un elemento clave, ¿no?, en tu obra y en la vida de un artista. Sí, el tiempo y la conciencia de que somos efímeros, pero que cuando estamos somos eternos, nos consideramos eternos, esa ventana en la que estamos. Entonces, esa especie de diálogo con la eternidad que hace el arte, que los artistas hablan con la eternidad porque su obra les sobrevivirá, y creo que es algo muy hermoso que tiene el arte, una capacidad de hacernos conectar con nuestra dimensión humana, que somos algo que se sabe humano y perecedero, pero que fantasea con la divinidad, ¿no? Sí, es muy poético siempre. El hombre, yo creo que es un puente entre el animal y el Dios, tal como se los ha creado en su mente, y bueno, pues el arte precisamente es donde esas cosas se ven y se transmiten. Me gusta mucho el diálogo con la eternidad. Sí, sí, sí. Hablabas de tu vida monacal, pero sin embargo también eres un constante nómada viajero. Sí. Que estás constantemente confrontándote con todas las culturas. ¿Cómo comenzó todo este viaje? Pues por la pasión, por saber y por entender. O sea, realmente a mí lo que me interesa más del conocimiento que yo, o sea, de lo que mis lecturas, ya sean normalmente es más bien ensayo, filosofía un poquito, y sobre todo arte, es que siento que me acercan al conocimiento de lo que es un ser humano. O sea, todos, hasta el otro día estaba leyendo una frase de Montaigne que me encantó, que es que siendo humano, nada humano me es ajeno. Y pienso precisamente todo lo que se ha producido, todo lo que tiene que ver con el ser humano me fascina. Y tengo un campo que es el mío, que es el arte, porque yo las cosas las entiendo sobre todo a través del arte, pero también la ciencia me interesa mucho, a lo que yo puedo acceder con mis conocimientos y con el lenguaje que tengo. O sea, me parece que todo eso aporta una construcción de qué es un ser humano, que es una de mis grandes fascinaciones. Claro, no, la curiosidad, como dices, Montaigne, creo que en su casa tenía unas vigas. Sí, sí, sí. No sé si ponía saper o algo así. Son las frases que quería recordar y que sí. Pero la curiosidad es el elemento motor, ¿no? En cuanto no hay curiosidad se acaba todo. Y Sí. creo que es de una curiosidad infinita, ¿no? Eso está muy bien. De hecho, es lo que o sea, realmente de curiosidad es de lo que está hecha mi intención artística, porque yo hago las cosas pensando qué va a pasar. Si supiera lo que va a salir, no lo haría. Por eso siempre creo esa posibilidad de que haya un cierto accidente en la fundición. Necesito manipularlo para que me sorprenda, porque si yo tengo una idea, que hay otros artistas que trabajan así, tienen algo y quieren que eso se reproduzca. Yo, si supiera lo que va a salir, no lo haría, porque no vería la motivación. Sí, la obra central de esta exposición es este bisonte que se ha hecho para esta exposición expresamente. Y justamente esta forma de trabajar que hablas, de que no sabes qué va a salir, esto es el claro ejemplo. Y además lo has realizado con técnicas también ancestrales. O sea, si nos puedes hablar un poco de todo cómo ha sido el proceso y cómo lo ves aquí. Sí, o sea, esto está fundido en la fundición industrial, pero yo cuando trabajo en fundiciones industriales tienen que ser fundiciones que trabajan como se hacía hace 2 siglos, con moldeo manual, porque ahora todo se ha estandarizado mucho, se hace para series grandes y yo trabajo en piezas únicas. Entonces, esto está fundido, bueno, la fundición en realidad hay que hacer correr un metal fundido por el interior de un molde que contiene ese metal y que no se quema. Y eso pues, es lo que se hace cuando se trabaja en bronce a la cera perdida o en fundición directa, o cuando se trabaja con tierras o arenas. Y esto está fundido con arenas furánicas, resinas furánicas con arena, que es un procedimiento industrial, pero de una forma muy tradicional. Y en este caso era la primera vez que es una fundición en México, con la que estaba empezando porque las otras con las que trabajaba habían cerrado, y había hecho una pieza de pequeño formato
y entonces cuando hice la primera pieza, que fue la central de abajo, de las piernas, tenía la duda a ver si el metal va a correr a la temperatura que yo quiero, porque tiene que rellenarse muy rápido, si va a haber unas adherencias de metalización de tierra, o sea, todas esas cosas eran una incógnita. Y cuando vi que había acertado con la primera, pensé que bueno, estamos en la buena vía, y todo lo demás salió pues, muy naturalmente. De hecho, fui apurando un poco y por eso en las siguientes piezas hay un poquito más de accidente. El bisonte, que además son, ¿cuántos son? 2.500. Sí, unos 2.500 kilos en total. O sea, que lo has traído de México, Sí. que lo has fundido allí. Sí, las piezas vienen de México. La exposición... ¿Dónde vives tú ahora? Sí, yo vivo en México desde hace años y desarrollo ahí mi producción. Y entonces han venido en barco, en un contenedor, que ha sido toda una odisea, pero sobre todo por el tema de los papeleos, las aduanas, bueno, todo es más complicado. Pero bueno, felizmente ya está aquí todo instalado. Sí, esta exposición, como decíamos, la pieza central es el bisonte que está aquí en el altar. Sí. Y luego tenemos toda el resto de las piezas que se han instalado como si fuese una procesión que lleva al origen Claro. y que van de Sí, es que cuando estaba pensando en el concepto de exposición, al tratarse de una iglesia, que es un espacio que de por sí es un espacio creado y pensado para una experiencia mística, para que la persona que está experimente algo, pensé que esta pieza, que es como un guiño a las representaciones que dan origen a las creencias y a las religiones, o sea, muy, muy primitiva, tendría que estar aquí como una especie de forma de adoración o de sacrificio, y que este itinerario, que normalmente es el itinerario que lleva hacia lo sagrado en la Iglesia católica, que tendría que haber una procesión. Y esta procesión está concebida un poco a la manera de las panatenaicas, que se hacían en honor de Atenea, representadas en el friso del Partenón, que son una gran procesión en honor a un dios y para unas ofrendas. Entonces pensé, bueno, todos estos personajes que son un poco heterogéneos están unidos en este eje en una procesión hacia el bisonte. Y luego hay una parte que es como más secreta y más privada, que viene a ser como lo más sagrado, que es el corazón de la iglesia, el coro, y ahí están estas figuras chamánicas que representan el origen de un rito, ¿no? Los ritos yo creo que empezaron en las cuevas, precisamente en espacios muy secretos de las cuevas, y luego eso se reconstruyó en espacios construidos. Pero un poquito es esa alegoría al principio de la magia, al origen mágico, ¿no? Esa dimensión de la mente del hombre que imagina que se puede modificar o alterar la realidad gracias a la intervención de fuerzas superiores y mediante invocaciones y sacrificios. Un poco es ese mecanismo de la mente humana el que se creó en esas épocas en que pintaron las primeras representaciones. Sí, sí, que el del origen mágico es el título de la exposición que tú hablas, sí. Que es un elemento que es clave en el arte, que al principio decías que era como una invocación a la protección que hacían a lo mejor pintando bisontes, pero luego ese elemento mágico se va transformando pues eso, en cómo se puede intervenir o cómo puede el poder del arte ayudar a la vida, ¿no? O sea, yo siempre he tenido la sensación, y creo que no soy yo solo, que el origen del arte es una función ritual, mágica. De hecho, las representaciones de bisontes no eran en una zona común de las cavernas, estaban en zonas inaccesibles, zonas a las que solo seguramente accedía la persona más cualificada, que era su sumo sacerdote, digamos, ¿no? Y era para algo pues, que se hacía con muy poca gente. Era probablemente una función mágica, mística. Y el arte tiene muchísimas manifestaciones, hay muchas, o sea, no se puede decir que el arte pop haga eso. El arte pop apela a otra parte del ser humano que tiene que ver con pues yo qué sé, la permanencia y la superficialidad, las cosas que tienen que ver con la existencia humana. Pero en general el arte está hecho para trascender. O sea, esta es nuestra parte humana que anhela algo más allá.
Y esto, pues, como tú muy bien propones con el título del origen mágico, es un componente del arte. Esa magia forma parte del arte, de la sustancia del arte. Sí, que continúa, o sea, que empezó hace 30.000 años, pero continúa siendo igual importante esta función en el siglo XX, o en el siglo XXI. Sí, sobre todo para, según quién, o sea, para mí desde luego, porque es una forma de conectar con algo que está más allá de mí, pero creo que en el fondo, según las lecturas que hagas, en todas las manifestaciones artísticas está esa dimensión. Sí. Aquí, esta procesión que decías de obras que hay en la exposición, hay unos guerreros, hay unos caminantes, ¿qué referencias tienen? Bueno, son formas distintas de presencias, algunas protectoras y otras sabias, ¿no? El chamán, pero son representaciones de arquetipos realmente, y son arquetipos que tienen que ver con la protección y la invocación, estos, ¿no? Porque yo siempre he tenido esa necesidad de que mi obra no vaya del aquí a ahora, sino el de siempre, ¿no? Es una especie de atemporalidad, línea de creación atemporal, y entonces suelo evitar referencias a cualquier cosa que me parezca anecdótico. Al principio me costaba mucho representar algo que tuviera movimiento. Esas piezas que están en medio, que son como guerreros, son las primeras y casi únicas que he hecho que tienen el movimiento asociado. Normalmente me estorbaba, pero por ejemplo no hago referencias muy directas al momento actual, a la política y tal, porque a mí me interesa que sea algo atemporal y universal, pero precisamente por el hecho de reducir ese contexto, de eliminarlo, me doy cuenta que lo que afloran son arquetipos, y los arquetipos precisamente tienen implícitas todas las historias. O sea, los arquetipos, cualquiera puede proyectar una historia en un arquetipo, porque los arquetipos son eso, vehículos de narraciones y de roles, ¿no? Entonces eso, y luego acerca de lo que me decías del origen mágico, sí que es verdad que hay una asociación en las culturas, en todas las culturas, en las antiguas obviamente, pero ahora también el artista tiene una cierta dimensión chamánica o mágica, ¿no? O sea, pues a un artista en muchas sociedades se le respeta o se le adora incluso como si fuera capaz de algo superior, ¿no? Y sobre todo en las épocas del origen, probablemente los artistas eran chamanes, eran personas que tenían conexión con el más allá, ¿no? Bueno, tú eres un poco chamán también. Bueno, no me considero chamán, pero entiendo que el arte tiene esa capacidad de conectar más allá. Sí, no, totalmente. Es más, yo creo que el gran arte, o sea, tiene que tener esta dimensión atemporal y eterna, ese diálogo eterno que decías tú antes. Quizá para terminar, ¿en qué estás trabajando ahora Pues ahora mismo estoy empezando una cosa diferente. Bueno, aparte de que tengo el proyecto de fundir un grupo de bisontes, porque siempre empiezo con una pieza y luego se va armando. O sea, empecé, por ejemplo, con las barcas, empecé intentando buscar una barca, la barca ideal, y al intentarlo, produje un conjunto de barcas y me di cuenta que lo que estaba haciendo era un éxodo, ¿no? Entonces ya construí el éxodo, y aquí es un poco lo mismo, he construido esto, pero esto va a ser la semilla para una instalación que tendrá otra lectura cuando la tenga. Tengo que tener esas presencias para ver qué es lo que transmiten. Pero, por ejemplo, ahora estoy trabajando en algo nuevo que es muy incipiente, o sea, apenas he empezado, que va a ser un poquito como las presencias fantasmales de esto, es decir, piezas un poco transparentes que van a ser muy ligeras y muy ausentes. Y bueno, en eso estoy. Siempre. Bueno, y el próximo proyecto que tengo, que es dentro de unas semanas, es una exposición en el Museo de Bellas Artes de La Habana, que esa pues va a tener sobre todo el motivo central van a ser los éxodos, porque está muy asociado a la historia de la isla, y entonces va a haber un éxodo, una pieza que he hecho específicamente también para esa exposición, que es una versión de una pequeña maqueta de barca egipcia que tienen. Yo he hecho la mía, una versión de 2,5 metros en hierro, para que dialogue con ella y con los caminantes que voy a exponer y otras obras. Va a ser fantástico. Justamente esas barcas, bueno, algunas han estado delante de las pirámides, que eso es un momento épico, ¿no? El año pasado expuse precisamente ese conjunto que accidentalmente se convirtió en un éxodo, pues lo expuse en la Galería Saatchi en Londres hace unos años, y posteriormente se me apareció la posibilidad de exponerlo en la zona arqueológica de Giza, con las pirámides de fondo, y eso fue hace un año, y ahí pues
tuvo otra lectura la instalación porque estaba pues la asociación al éxodo de Egipto, bueno, a la historia, ¿no? Y fue muy, muy hermoso. O sea, cambian mucho las instalaciones cuando las pones en un contexto o en otro, adquieren matices o lecturas diferentes. Pues nada, con este diálogo con la eternidad en esta iglesia de las Verónicas, que trasciende al elemento material y nos lleva al elemento místico, pues podemos concluir con este encuentro fantástico con Xavier Máscaro. Súper.